De última hora, los milagros siguen llegando a El Salvador. Nayib Bukele lo revela. Así es como todo está pasando y confirma estas grandes bendiciones. Veamos qué está pasando. Que se preguntan qué está pasando, a qué se ve el escándalo. Vamos a ver esto. Miren, el mismo Nayib Bukele compartía esta información donde podemos ver que prácticamente el Bitcoin sigue cosechando frutos para El Salvador. El Bitcoin sigue dándoles millones de dólares a los salvadoreños. Acá se da cuenta que ha tenido básicamente un rendimiento, una ganancia de 133%, y dice que hoy por hoy el salvadoreño tiene 362 millones de dólares en ganancia. Algo que es histórico porque anteriormente ya se habían previsto alrededor de 344 millones, ¿ok? 344 millones se habían previsto anteriormente en ganancias, ¿ok? Entonces ya ahora están viendo que en la nueva alza histórica estamos hablando de otros 362 millones. Son bendiciones que siguen llegando a El Salvador gracias a, claro, a solidarizarse con Costa Rica, gracias a tener la disposición de ayudar a países como España y poder, pues, de una u otra manera seguir el camino. Ahora, estos fondos van a ser muy importantes de cara al plan que tiene el presidente Bukele para lograr el milagro económico. Aunque por ahora van a estar en una reserva ahí estratégica, siguen estando en una reserva estratégica. Pero quiero que usted vea un poquito más, porque por acá vamos a ver la tabla de crecimiento. Y vean por acá, todos están hablando de esto que está aconteciendo. Dice prácticamente el Bitcoin subió a 105,000. O sea, cada Bitcoin vale 105,000. Un hito histórico, un hito histórico. Porque claro, cuando por situaciones geopolíticas y por muchos temas económicos que están aconteciendo, que les cuento, por una recesión económica mundial también, que Estados Unidos no le informó a nadie o no presentó los datos como debía. Entonces el Bitcoin, claro, cayó a números pues bastante bajos, y muchos decían fracaso. Incluso algunos se atrevían a decir que El Salvador pues estaba al borde de la quiebra, algo que era pues totalmente inaceptable que lo dijeran, porque la inversión ha sido mínima en relación al Producto Interno Bruto, y las ganancias están siendo increíbles. Entonces ahora que alcanzó estos números históricos, ya El Salvador ha comenzado a percibir una ganancia sin precedentes. Quiero que siga viendo, porque mire, esto está que revienta prácticamente, o sea, está importantísimo. Veamos acá el mismo presidente Bukele compartiendo alguna información, y quiero que vean ustedes todo lo que está. Ahora quiero que vean cómo están reaccionando los salvadoreños, porque esto es muy importante. Los salvadoreños están reaccionando. Acá tienen 362 millones, ok, lo que ha generado El Salvador directamente en Bitcoin. Ahora quiero que vean esas reacciones, porque muchos están dándole seguimiento a esto que está pasando con el presidente Bukele. Y este es algo que genuinamente debe alegrar a los salvadoreños. ¿Por qué? Porque muchos, claro, que están en situaciones pues de pobreza, muchos que eventualmente entendemos la realidad que ha vivido El Salvador y no lo vamos a descartar. Un país que ha sufrido por tiempo, entonces muchos necesitan esas buenas noticias, y esto es bueno. Esto acerca más a El Salvador al milagro económico. Algunos dirán, ¿y qué implica el milagro económico? Algunos dirán, pero lo único que yo quiero es que me den casa. Dirán unos, yo quiero salud gratis. Otros dirán, yo quiero educación gratis. Otros dirán, yo quiero que me den paquetes alimenticios. Otros van a decir, yo quiero que me den que un bono mensual para mis gastos. Eso dirán algunos. Así pensarán algunos, podemos lograr el milagro económico. Pero es que la cuestión no funciona así, porque la riqueza no está dada. La riqueza no cae del cielo. Y esa es una realidad. La riqueza no está dada. La riqueza no cae del cielo. Y eso es algo que usted tiene que entender y saber, porque es una realidad absoluta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar un milagro económico como lo está buscando Nayib Bukele. Hay que buscar. ¿Y cómo se logran estos milagros económicos? Creciendo la economía del país. Porque muchos creen y muchos
que creen que el Estado tiene la capacidad de estar en todas partes y resolver todo por doquier, y quieren, si es posible, los más de 20.000 kilómetros cuadrados que entiendo que tiene El Salvador de extensión territorial, me puedo equivocar, los quieren pavimentados de la noche a la mañana, porque las calles están malas, etcétera, etcétera. En primer lugar, el Estado no es omnipresente, no tiene la capacidad de estar en todas partes, y en segundo lugar, no tiene los recursos ilimitados como para atender a todas estas necesidades. Además que la responsabilidad a nivel en municipios y todo eso también responde a las autoridades locales, o sea, las alcaldías, ¿ok? Ahora, si por allá se está haciendo mala gestión de fondos o si también no se tienen los recursos suficientes, pues ya es otro tema que cada ciudadano debería de conocer. El problema aquí es la transparencia, ¿no? Porque si no se tienen los recursos y no se tiene la capacidad, pues se tienen que decir, ok, estamos aquí, esto es lo que tenemos, podemos hacer esto. Es la realidad. Entonces, claro, tenemos por ahí, ¿no? Este tipo de idea de que el gobierno tiene la capacidad para solventar todo de la noche a la mañana. Que el gobierno tiene plata para todo. Y eso no es cierto. Y hay que entenderlo así. El gobierno se financia de la recaudación de impuestos. Por lo tanto, para que haya recaudación de impuestos debe crearse la riqueza. ¿Dónde se crea la riqueza? Se crea en el sector privado. ¿Ok? Entonces, si entendemos eso, que la riqueza se crea en el sector privado, también vamos a entender que para que pueda haber mayor recaudación de impuestos, debe haber una mayor cantidad de empresas produciendo. Entonces, para que el país crezca económicamente, ¿qué hay que hacer? Debe haber inversión. ¿Ok? Y ahí es donde va el milagro económico, porque debe haber inversión. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Bitcoin? Pues tiene algo que ver. El Bitcoin es una apuesta importantísima, estratégica y muy inteligente del presidente Bukele. Ya comenzó a dar resultados muy notorios, como es el caso en el que ha podido generar prácticamente una rentabilidad de lo que estamos viendo, más de 300, alrededor de 360 millones, ¿ok? Y es algo que sí puede ayudar a las finanzas públicas. Ahora, es una reserva que va a estar ahí y va a ir creciendo en el tiempo. De repente puede llegar incluso a 1.000 millones. Y entonces, claro, van a ser fondos que van a servir para asumir compromisos que tenga el Estado. Además, recuerde que cuando el presidente Bukele asumió el gobierno, no asumió una casa limpia, ¿no? Asumió una casa con alrededor de 20.000 millones de dólares en deuda externa, para que usted lo sepa. Eso fue en el 2019. A finales del 2019, pues ustedes saben lo que pasó con el tema, pues, de la pandemia. Claro, bajó la productividad. ¿Y qué les dije? ¿De dónde se financia el Estado? Pues de la riqueza, de los impuestos que se generan en el sector privado. Entonces, bajó la productividad. ¿Y qué debió hacer? Ustedes recuerdan, y creo que no hay que tener memoria corta, ustedes recuerdan el trabajo extraordinario que hizo el presidente Bukele, 1, para garantizar que todos tuvieran acceso a vacunas, 2, para que todos tuvieran medicamentos, ahora sí era voluntario todo eso, 3, para que todos tuvieran acceso a asistencia inmediata, para preparar el sistema de salud de la mejor manera para eso. Y bueno, se emitió deuda, no vamos a decir que no, se emitió deuda. Claro, para asumir los compromisos que se tenía sin tener la recaudación fiscal necesaria en ese momento, porque es una realidad. Ahora, pero estamos hablando que no recibió la casa limpia, la recibió con 20.000 millones de dólares aproximadamente de deuda externa y con un saqueo, según algunos analistas, por uno de los partidos de centro derecha, que es Arena, un saqueo de 37.000 millones de dólares. Se imagina, ¿no? Y por el otro lado tiene un saqueo similar de alrededor de 20.000 millones de dólares por el FMLN. Entonces usted puede juzgar ahí un poco, ¿no? ¿Cuál es el camino que debe llegar el presidente Bukele? Claro, ahora debe comenzar a construir confiabilidad, debe comenzar a construir credibilidad, porque bueno, si hablamos de que
se necesita la inversión para crear la riqueza. Porque bueno, ni aunque tuviéramos la maquinita de imprimir dinero, ni aunque tuviéramos la maquinita, no podríamos tampoco imprimir plata solo para resolver los problemas de las mayorías, porque ahí lo que generaríamos fuera una inflación y nos encaminaríamos a un modelo como Venezuela. No tenemos soberanía monetaria, dependemos de la política económica de los Estados Unidos. Todo lo que pasa en Estados Unidos a nivel de su política monetaria va a tener un efecto en El Salvador, ¿no? Entonces, claro, la inversión es el camino directo para crecer. La inversión es el camino directo para crecer. Importante. Entonces, algunos dicen, pero no le están cobrando impuestos a los ricos. Pero los que están invirtiendo en el centro histórico no le están cobrando impuestos. Pero los que quieren construir rascacielos no le están creando impuestos. ¿Y quiénes son los que crean los empleos? ¿Quiénes son los que crean cuando abren un proyecto? Pues habilitan cientos de plazas, miles de plazas, que crean empleos directos e indirectos, que dinamizan la economía, que ayudan a las familias salvadoreñas. Entonces si usted se ve, ¿por qué se lo quita? De hecho, podría entenderse inclusive que el Estado se está sacrificando todo para lograr que estas empresas generen empleo. ¿Ya? Ahora, algunos dirán, pero pues esas empresas ni pagan bien. Pues hablemos una realidad. Eso va a depender pues de qué tan calificado sea usted para poder acceder a un empleo donde pueda tener un salario un poco mejor. Es la verdad. O sea, entiendo que puede ser difícil. Entiendo que todos quisiéramos, no, claro, tener acceso a un salario pues de 1,000, 1,500, 2,000. Entiendo, y es la realidad, todos quisieran. Pero no funciona así de fácil, no es así de simple. Entonces, bueno, ahí es donde podemos ir entendiendo la dinámica. Entonces algunos también dicen, vaya, porque solo el centro histórico es El Salvador, que solo hay farolitos por ahí, que ponen unas luces por aquí y por allá y ya creen que se solucionó todo. No creen que se solucionó todo. O sea, la realidad de El Salvador, eso está claro y nadie la va a cambiar de ahí. Nadie está diciendo que se solucionó todo. Eso que se hace es para preparar las áreas que pueden ser de interés para el turista. ¿Por qué para el turista? Porque los turistas son una de las fuentes principales de crecimiento a nivel de turismo, porque traen, gastan su plata y ayudan a lo mismo, a crear empleos directos e indirectos. Genera ingresos importantes. Entonces, por eso se tienen que adecuar las fuentes, los destinos de interés para estos grupos, porque El Salvador, claro, El Salvador no produce petróleo. El Salvador no produce la mayoría de lo que acá se consume. El Salvador más que todo importa, no exporta. Claro, habrán por ahí algunos que lo hacen, pero es en pequeña cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Necesita buscar ejes que le permitan tener un ingreso, tener un crecimiento económico que impacte en la economía, y ese es el turismo. Entonces, para que el turista vea, hay que optimizar los lugares. Hay que preparar el centro histórico del caos que era. Hay que preparar la zona de Surf City. Porque si estás llamando a gente que venga a hacer surf, que estás preparando a turistas que vengan a ver, pues debe tener al menos las mínimas condiciones, ¿no? Hay que hacerlo. Debe darle seguridad. Entonces, no se trata de que solo están prendiendo foquitos por ahí y por allá. No se trata de eso. Además, se trata de mostrar otra imagen de El Salvador. De eso se trata. Porque si vos buscas a El Salvador, antes de lo que está haciendo Bukele, El Salvador no era nada. A nadie le interesaba volver a ver El Salvador. Y es la verdad. Entonces, claro, ahora que se está palpando un cambio evidente, ahora que se está sintiendo un cambio auténtico, se tiene que hacer eso. Entonces, la plata que se tiene y la plata con la que se cuenta se debe invertir en puntos de interés. Claro, no se debe de ir dejando de lado, ¿no?, todos aquellos que eventualmente necesitan. No se puede ir dejando de lado todos aquellos que necesitan prácticamente algún tipo de asistencia, porque es la verdad, hay necesidad. Pero ahí está el esfuerzo del Estado incansable. Ahí está el esfuerzo que se hace día a día.
Y es lo que hay que reconocer también. Porque así debe ser reconocido. Entonces, para los que se pregunten para dónde va El Salvador, va para el milagro económico. Para los que se pregunten de qué le beneficia El Salvador que vengan acá empresas que solo vienen a explotar a los trabajadores. No se equivoque, señor. Le beneficia en eso. Y es más, saben que si hablamos de la recaudación de impuestos, o si nos suponemos, o si claro, suponemos, ¿no? Que, bueno, el Estado debería tener los recursos necesarios, debería tener los recursos suficientes para ayudarle a toda la gente posible, ¿no? Porque también tenemos esa idea, o de una u otra, el sistema de educación nos ha adoctrinado así. Todo nuestro entorno nos ha adoctrinado así. Entonces, si debe ser así, le cuento que el 75% del comercio en El Salvador es informal, lo que significa que no pagan impuestos directos. Entonces, si toda esta gente se formalizara, probablemente había más recaudación de impuestos y se podría hacer más. Pero ahí lo tiene usted. Juzgue todo lo que está pasando. Juzgue todo sobre estos temas, porque sí es muy relevante. Relevante entender la magnitud y la dimensión de todo lo que pasa en torno a eso. Ahora, yo a nivel personal, ¿qué le puedo decir a usted? Porque claro, es importante aclarar este punto. Que si usted ve que El Salvador ha cambiado, que El Salvador lleva, aunque sea el rumbo, un rumbo diferente a como estaba antes, yo sé que lo ha percibido. Si usted ve a un líder como el presidente Bukele que está haciendo lo posible por empujar a El Salvador, hay que seguir respaldando este proceso. Lo logró con la seguridad. Un hecho histórico. Un caso incluso de estudio a nivel mundial. Y se va a acordar de mí. Es un caso de estudio a nivel mundial el éxito que ha tenido el presidente Bukele. Y se va a estudiar por doquier. Y se va a dar cuenta. Ahora está con el milagro económico. Y sin lugar a dudas puede estar replicando políticas de lo que está pasando en Argentina. No porque las esté copiando, sino porque también es la visión del presidente Bukele. La Argentina se está levantando de una situación deplorable. La Argentina está saliendo a flote. Claro, los procesos económicos no se solventan de la noche a la mañana. Si usted, por ejemplo, tiene una deuda de $10,000, ¿ok? Usted gana $500. Sus gastos, este es un hipotético, sus gastos mensuales son $400. Solo le quedan $100 para poder ir saltando esa deuda, ¿no? Una deuda de $10,000. Pagando $100 al mes, ¿en cuánto tiempo cree usted que va a salir de esa deuda? Estamos hablando de varios años. Entonces, así a nivel macro, así funciona. A nivel macroeconómico, así funciona. Y esa es la realidad. O sea, no es tan simple como de la noche a la mañana. Ahora, si creemos que estamos en el camino correcto, eso es lo importante, hay que respaldarlo. Y es una verdad, sí, en algunos años, no mañana, no el otro mes, no el otro año, no vamos a hablar como mentira. En algunos años vamos a comenzar a ver el resurgimiento del país. Pero si ya han vivido los salvadoreños así, tampoco quiero decirles que se acostumbren. Si así se ha vivido, y ningún gobierno que pudo haber estado pudo haber evitado el tema de la recesión económica mundial que ha vivido pues en los últimos años. Porque no depende de El Salvador. No depende de El Salvador, y es una gran realidad. Así que bueno, por ahí vamos actualizándoles de todo lo que está pasando, de todo lo que acontece en torno a todos estos temas, porque es muy importante que usted pueda entender todo esto. Así que denle like, suscríbase, comparte el video, comente a ver si le interesa lo que estamos hablando y nos vemos hasta la próxima. Este es el analista millennial. Que se preguntan qué está pasando, a qué se ve el escándalo, vamos a ver esto. Miren, el mismo Nayib Bukele compartía esta información donde podemos ver que prácticamente el Bitcoin sigue cosechando frutos para El Salvador. El Bitcoin sigue dándoles millones de dólares a los salvadoreños. Acá se da cuenta que ha tenido básicamente un rendimiento, una ganancia de 133%, y dice que hoy por hoy el salvadoreño tiene 362 millones de dólares en ganancia.
algo que es histórico porque anteriormente ya se habían previsto alrededor de 344 millones, ¿ok? 344 millones se habían previsto anteriormente en ganancias, ¿ok? Entonces ya ahora están viendo que en la nueva alza histórica estamos hablando de otros 362 millones. Son bendiciones que siguen llegando a El Salvador gracias a, claro, a solidarizarse con Costa Rica, gracias a tener la disposición de ayudar a países como España y poder, pues, de una u otra manera seguir el camino. Ahora, estos fondos van a ser muy importantes de cara al plan que tiene el presidente Bukele para lograr el milagro económico. Aunque por ahora van a estar en una reserva ahí estratégica, siguen estando en una reserva estratégica. Pero quiero que usted vea un poquito más porque por acá vamos a ver la tabla de crecimiento. Y vean por acá, todos están hablando de esto que está aconteciendo. Dice prácticamente el Bitcoin subió a 105,000. O sea, cada Bitcoin vale 105,000. Un hito histórico, un hito histórico. Porque claro, cuando por situaciones geopolíticas, por muchos temas económicos que están aconteciendo, que les cuento, por una recesión económica mundial también que Estados Unidos no le informó a nadie o no presentó los datos como debía. Entonces el Bitcoin, claro, cayó a números pues bastante bajos y muchos decían fracaso. Incluso algunos se atrevían a decir que El Salvador pues estaba al borde de la quiebra, algo que era pues totalmente inaceptable que lo dijeran, porque la inversión ha sido mínima en relación al Producto Interno Bruto y las ganancias están siendo increíbles. Entonces ahora que alcanzó estos números históricos, ya El Salvador ha comenzado a percibir una ganancia sin precedentes. Quiero que siga viendo porque mire, esto está que revienta prácticamente, o sea, está importantísimo. Veamos acá el mismo presidente Bukele compartiendo alguna información. Y quiero que vean ustedes todo lo que está. Ahora, quiero que vean cómo están reaccionando los salvadoreños, porque esto es muy importante. Los salvadoreños están reaccionando. Acá tienen 362 millones, ok, lo que ha generado El Salvador directamente en Bitcoin. Ahora, quiero que vean esas reacciones, porque muchos están dándole seguimiento a esto que está pasando con el presidente Bukele. Y este es algo que genuinamente debe alegrar a los salvadoreños. ¿Por qué? Porque muchos, claro, que están en situaciones pues de pobreza, muchos que eventualmente entendemos la realidad que ha vivido El Salvador y no lo vamos a descartar. Un país que ha sufrido por tiempo, entonces muchos necesitan esas buenas noticias y esto es bueno. Esto acerca más a El Salvador al milagro económico. Algunos dirán, ¿y qué implica el milagro económico? Algunos dirán, pero lo único que yo quiero es que me den casa. Dirán unos, yo quiero salud gratis. Otros dirán, yo quiero educación gratis. Otros dirán, yo quiero que me den paquetes alimenticios. Otros van a decir, yo quiero que me den un bono mensual para mis gastos. Eso dirán algunos. Así pensarán algunos, podemos lograr el milagro económico. Pero es que la cuestión no funciona así, porque la riqueza no está dada. La riqueza no cae del cielo. Y esa es una realidad. La riqueza no está dada. La riqueza no cae del cielo. Y eso es algo que usted tiene que entender y saber. Porque es una realidad absoluta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar un milagro económico como lo está buscando Nayib Bukele. Hay que buscar. ¿Y cómo se logran esos milagros económicos? Creciendo la economía del país. Porque muchos creen que el Estado tiene la capacidad de estar en